Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en Debate Público. Esta semana vamos a analizar algo que está, pues inevitablemente, en el debate nacional. El pasado sábado, al cumplir 70 años de edad, el empresario Ricardo Salinas Pliego se organizó una fiesta de cumpleaños que en realidad fue también una especie de lanzamiento político y de desafío, ahí estamos viendo las imágenes, de él hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. De repente, el tío Richie se volvió el tío Lolo. Se hace pasar al ingenuo. Ahora dice que quiere pagar, pero solo una décima parte de la cuenta de sus deudas fiscales que suman 74,000 millones de pesos. Dice que él respeta la libertad y al Estado de Derecho, pero solo si beneficia a sus intereses y estrategias. Sus deudas por 16 años, desde el sexenio de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y todo lo que ocurrió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se dividen de esta manera, nada más para tener una idea. Son 32 juicios con 74,000 millones de pesos en litigio. 3 de estos están en la Suprema Corte de Justicia, que suman 26,000 millones de pesos, es decir, la tercera parte. 5 están en tribunales colegiados de circuito por 20,000 millones de pesos. 11 en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que involucra alrededor de 8,000 millones de pesos. Y 13 juicios en otras instancias ventilándose con el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, por 20,000 millones de pesos. A sus deudas, Ricardo Salinas Pliego suma pues, muchas de sus estrategias fallidas de alianzas con socios o con empresarios o fondos de inversión que también están en el litigio en contra de él. Basta recordar el litigio que tiene la transnacional telefónica AT&T contra Ricardo Salinas Pliego por haberle ocultado que Iusacell tenía 80 millones de dólares de deudas fiscales cuando vendió lo que era una parte de sus acciones de Iusacell a AT&T. O el litigio reciente con los fondos de inversión a los cuales les pidió prestado 400 millones de dólares y ahora les debe más de 500 millones de dólares y ellos han involucrado al Estado mexicano. En fin, que no sabemos si estamos en la hora estelar del tío Richie o en la hora crepuscular de Ricardo Salinas Pliego. Vamos a ver este breve intercambio de fragmentos de lo que dijo Ricardo Salinas Pliego el sábado que cumplió 70 años y la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Hoy estamos publicando 2 documentos. El primero, un escrito de hace 10 días que le mandamos al SAT, donde estamos solicitando que nos digan cuánto es lo que hay que pagar para poder liquidarlo en menos de 10 días. Si quieren pagar, que paguen. No, porque él dice, queremos pagar, pues paguen. Nada les impide pagar, nada, absolutamente nada. Que mandaron una carta al SAT donde dicen lo que deben, pues empiecen a pagar, pero no han querido pagar. Entonces faltan a la verdad y quieren hacer de esto un tema político. No es político, es jurídico y de impuestos. No tiene nada que ver con la política. Ellos son los que están politizando el tema. Si se fijan, nosotros lo único que hemos dicho es, toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Sobre esto va a versar nuestro debate público, también sobre los resultados recientes en las elecciones legislativas de Argentina, que vaya que fueron una sorpresa, pues para muchos de los que pensábamos que La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, estaba pasando por situaciones
muy críticas. En fin, vamos a iniciar nuestro debate público y le agradezco muchísimo a Diana Valenzuela, nuestra colaboradora de SPR Informa y economista. Muchas gracias, Diana. Al contrario, un placer. Gustavo Ramírez, coordinador de SPR Informa, Muchas gracias. conductor también del programa en Altavoz Radio. Emerson Segura Valencia, Un gusto estar aquí, Genaro. director de TV Migrante, conductor también de TV Migrante Informa. Y Azul Alzaga, nuestra conductora y jefa de información de Punto de Referencia. Un placer. A ver, Azul, toma chocolate, paga lo que debes. ¿Tú crees que así se podría resolver el asunto? Así se tendría que resolver el asunto y lo que ha dado como respuesta Ricardo Salinas Pliego es una auténtica tomadura de pelo, ¿no? O sea, incluso ahora decir sí quiero pagar, pero quiero pagar el 10% de lo que en realidad debo y me tienen que dar una audiencia privada y vamos a negociarlo, pues es una tomadura de pelo. Sin embargo, creo que el haberlo hecho público en esta ocasión, en medio de ese foro, habla sí de algún grado de desesperación de haber perdido ese debate finalmente públicamente en un momento en donde él quiere ganar adeptos, ¿no? Y quiere plantearse como una persona que podría representar una alternativa política en el país, ¿no? No nada más una figura económica. Digamos, las letras chiquitas en realidad se veían en los comunicados de Grupo Salinas, ¿no? Lo que él planteaba es, no sé, yo ya quiero pagar y lo que pasa es que no me están recibiendo, ¿no? Yo ya quiero dejar los litigios, dijo. Ya, metió yo más ya litigios. estamos muy cansados, o sea, no te explica por qué tanto litigio si realmente eran gratuitos, ¿no? Pero se plantea muy cansado y dice, yo ya voy ahora sí por todo. Y lo que en realidad pasa por debajo de la mesa es lo que ya se había dado. Lo intentó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, claramente no le funcionó. Lo intentó ya una vez hace unas semanas también con la presidenta y la respuesta ha sido la misma siempre. Es decir, ¿para qué necesitas toda una cadena de situaciones que lo único que marcan es una posición de privilegio como las que no tienen nadie más en esta población frente a una deuda de impuestos, ¿no? Creo que es muy acertada y muy asertiva también la respuesta de la presidenta y lo que del otro lado veo es que sí hay una suerte de derrota por parte de Ricardo Salinas Pliego, que ahora ya entonces está en una situación también desesperada de querer escalar y seguir haciendo un show mediático supuestamente jurídico por supuesta persecución política, ¿no? En el país y económica, cuando ahora lo quiere escalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, ya él Ya corrigió nomás eso diciendo faltaba. que era la Corte Penal Internacional, pero es este mismo siempre sistema, porque además recordemos que Salinas Pliego siempre lleva a instancias internacionales, sobre todo el Tribunal de Arbitraje de la OMC de París, de la Organización Mundial de Comercio, sus litigios. Y cada vez que pierde, ignora también lo que dice el Tribunal de Arbitraje. Lo hizo con el caso de Canal 40. Lo hizo con el caso también de estos... AT&T. AT&T y de los deudores. Y de los En fin, siempre otros tiene esta parte en donde él aparentemente respeta el Estado de Derecho y solamente lo que hace es ir ganando tiempo. Y lo pide para él. Así pero es. es como un Estado de Derecho de una sola vía, ¿no? Así es, Todo para mí. El Estado Mi derecho. libertario. No, es un Estado de derecha, pero solo Exacto. para él. Diana, ¿crees que el modelo de negocio de Ricardo Salinas Pliego pueda aguantar un periodo o un sexenio más como el que se vivió con López Obrador, en donde este tema, justamente este tema de las deudas fiscales, le permitan hasta para lanzarse de candidato presidencial? Uy, yo creo que va a ser muy complicado. En primera, porque se le suma este proceso también neocolonial que quiere implementar fuera de México. Sí. Ya nos falta que también recurra a la OEA, ¿no?, para solicitar ahí intervención. El punto es que para un buen economista, yo creo que también para un buen contador, contadora, es importante saber que tus pasivos nunca deben estar por encima de tus activos, ¿no? Y en primera, los pasivos de Salinas Pliego me parece que ya están, creo que en un 80%. Ayer estaba leyendo que sus activos son aproximadamente 50
50,000 millones de dólares, y los pasivos, precisamente, pues es esta deuda, o son estos litigios que tiene de 74,000 millones de pesos. Es decir, si hacemos la conversión, le quedan ahí un sobrante como de unos 20, 30,000 millones de pesos. De pesos. ¿No? De pesos mexicanos, así es. Entonces, también es importante recordar la historia, ¿no?, de este Salinas Pliego. No es un empresario que todo lo que tiene ahorita y todo lo que ha construido lo ha hecho con base en su fuerza productiva. Lo ha hecho en base, por ejemplo, en algo que conocemos como el parasitismo corporativo, ¿no? Parasitismo corporativo. Así es. Sí, o sea, donde él no produce ningún tipo de valor, son todos los trabajadores, y es en primera parte de la herencia que obtuvo de su abuelo Benjamín. Así es. ¿No? El Grupo Electra, por ejemplo, en 1950, pero de ahí se arrancó sobre todo a usar y aprovecharse, por ejemplo, de las concesiones que le otorgaron los gobiernos no liberales, ¿no? En primera, Carlos Salinas, después viene Zedillo, después viene Calderón. O sea, con cada uno de ellos, Grupo Electra, después, por ejemplo, para financiar los créditos, abre Banco Azteca, ¿no? Para cobrar créditos al consumo, ¿no? Algo que en primera tendría que ser Hay que poco recordarle ético. a la audiencia quién le da la concesión de Banco Azteca. Fue Vicente Fox. Fue además parte de pues otro corporativo, ¿no?, empresarial, que lo único que buscaba pues era siempre recurrir a esta idea del mercado como si fuera la única salvación que tuviera nuestro país y como si fueran los empresarios quienes van a salvar también a México, ¿no? Un poco esa misma lógica de Estados Unidos. Entonces, ninguna de sus empresas se ha fraguado por el esfuerzo propio, ¿no? Siempre ha sido por concesiones, siempre ha sido por litigios, siempre ha sido por cualquier otra cosa que rebasa la ley. Y a mí lo que me impresiona de esto es, por ejemplo, apenas se cambió el Poder Judicial, ¿no? ¿Qué ganaron, por ejemplo, los ministros como Margarita Ríos Farjad, ¿no?, o Luis Aguilar, con todos los... pues con todos los... Alcántara. O el propio Alcántara Carranca. Los beneficios. ¿Sí? O sea, ¿cuál habría sido el beneficio? Si ahorita estamos viendo que, por ejemplo, hay una confrontación directa ya incluso con la figura presidencial de la doctora Claudia y que ha sido incorruptible. Entonces, ¿qué sucedía antes? Que los expedientes se guardaban abajo del escritorio y que no había ninguna clase de obligación que tuviera que hacer al Estado fiscal ni jurídica, como bien lo dijo la presidenta. Ahora, tiene razón Azul. Dice, las verdaderas letras chiquitas están en los comunicados de Grupo Salinas, en donde de repente se inventan ya una historia de que el ministro Luis Aguilar guardó el expediente de la deuda fiscal de Grupo Salinas porque fue un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. Falso. ¿Por qué no lo dijo hace 2 años, cuando lo reveló Andrés Manuel López Obrador? En una mañanera, él revela esta técnica que tenían los ministros de proteger a grandes deudores fiscales como Salinas Pliego, y ahora, 2 años después, Cambiando la historia. lo plantea. Es decir, hay como una especie de retraso en la historia, ¿no, Gustavo? ¿O cómo lo lees? Sí, desde sus redes sociales, desde sus medios de comunicación, desde su nuevo documental, ha tratado de ir planteando una narrativa en la que el Estado es opresor, en la que el Estado a través de los impuestos va coartando la libertad de los individuos, y en contraste está este individualismo y esta libertad a la que le llaman ellos, que se enfrenta al Estado, y en ese sentido me parece que es una derrota ese discurso de Salinas Pliego, el hecho que tenga que pagar los impuestos, porque lleva varios meses tratando de plantear esta idea de que hay un individuo que se puede anteponer al Estado, que puede derrotar a este Estado opresor, y lo que estamos viendo es lo contrario, ¿no? Este discurso fracasa en México. Me parece que es importante plantearlo como una derrota, porque en los siguientes años, conforme vengan las elecciones, vamos a ver intentos de estos esfuerzos por plantear un Estado opresor y por plantear este espacio libertario en México, que no ha tenido terreno para crecer, y en esa desesperación empieza a tratar de tergiversar la historia desde sus redes sociales, desde su documental, desde sus medios. Va a tratar de voltear la historia para que no parezca una derrota, pero es una derrota, y es una misión también importante para la Cuarta Transformación, no traicionar el hecho de que ya lograste cobrar impuestos. Bueno, aplícalos correctamente, ¿no? Si encuentras casos de corrupción, atácalos inmediatamente, castiga donde haya casos de corrupción, atiende las emergencias como se atiende ahora en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro, que se vea que si hay un Estado que logra cobrar impuestos, también logra que esos impuestos alcancen a toda la población y no tengan asidero, estos discursos de Ricardo Salinas Pliego, estos discursos libertarios, no tengan asidero en la realidad y no puedan
pues encontrar raíces, echar raíces en México. Emerson, parece que es una especie de salto al vacío, ¿no? Y una doble estrategia. Por un lado, por primera vez, como dice Gustavo, está admitiendo que tiene una deuda y que quiere pagar esa deuda, pero al mismo tiempo está lanzando ya clara y abiertamente su intención de ser un jugador político, es decir, un aspirante presidencial. Pero lo que creo que está sucediéndole a Ricardo Salinas Pliego es algo peor que lo que le sucedió al relanzamiento del PAN. No lo están tomando como una figura realmente seria como opción. ¿Cómo lees tú este intento de Salinas Pliego? Bueno, creo que lo que vemos con Salinas Pliego es que en medida que aumenta su estridencia, su parafernalia, lo veíamos en el evento, ¿no? Del tío Richie, de su cumpleaños y demás. Creo que en medida que vemos más estos desplantes mediáticos y estridentes, y también violentos, hay que decirlo también en redes sociales, también se profundiza su irrelevancia, ¿no? O sea, en medida en que pretende hacer más ruido sobre una posible candidatura en el 2030, creo que esa decisión de ya apuntarlo directamente y también desplegar en los medios de comunicación esta idea y en diversos comunicadores, que está muy pegado, ¿no? Hasta en días con el relanzamiento del PAN, creo que tiene que ver que obedece más a una consecuencia de sus actos. O sea, él es aspirante a la presidencia en 2030 que es víctima de sus propios fracasos. Hablábamos aquí de las derrotas, Gustavo y Azul, y creo que es una suma de derrotas, Salinas Pliego, eso es lo que estamos viendo. Una derrota como empresario, una derrota para manejar sus finanzas, como también Diana ya nos comentaba. Creo que también es una derrota mediática, es decir, el modelo de televisión que él quiere y ha impuesto en Televisión Azteca también es un fracaso, ¿no? Dado su poca credibilidad, dado su propia legitimidad. Sí. O sea, incluso creo que el último paso que le queda es justamente hacia donde está avanzando, que es su fracaso como político. O sea, este intento de emular a Donald Trump en el estilo del empresario outsider que se inserta en el mundo de la política para resolver lo que la clase política tradicional ha fracasado no ha podido atender, creo que está avanzando hacia allá, más por una situación económica, financiera, que por una aspiración genuina política real. Y creo que todo esto lo disfraza en el discurso libertario y por eso lanza esta serie de la Revolución de la Libertad, anuncia un nuevo enfoque en sus medios, en su plataforma comunicacional, con que la verdad estará en el centro, ¿no? Vemos ya cómo diversos columnistas en los medios de comunicación ya sin tapujos lo defienden y lo plantean ya como una opción real. Hoy García ¿Pero ves Soto, muchos columnistas? Yo tengo la impresión que me sorprendió mucho hace una semana justamente Leo Zuckerman en La Hora de Opinar, planteando ya como un escenario real a Salinas Pliego como candidato de Acción Nacional, por ejemplo, ¿no? Incluso es como... Es una mala broma, ¿no? De bueno, la pero propia creo Televisa, que, ¿no? yo creo que más que una broma, creo que ellos sí se asumen como ciertos ideólogos de la oposición y bueno, así les ha ido con Xochitl Gálvez, en fin, el PAN, y por eso creo que el relanzamiento del PAN sí despertó un interés en los temas de partidos políticos que están como muy muertos en los últimos meses, ¿no? Y en ese sentido creo que él planteaba, se va a juntar el hambre con las ganas de comer. No es como necesitamos un candidato, él necesita un partido, somos la derecha, este reinclinamiento del sí, PAN, A más B, ¿no? Igual a B. Y creo que eso estará por verse, pero sin duda creo que ahí se medirá tanto la fuerza del PAN, de Acción Nacional, sobre qué les gana, ¿no? Es decir, si Salinas Pliego puede comprar una candidatura en Acción Nacional y Acción Nacional está dispuesto a aceptarla, si va a ser un candidato independiente, que eso pues seguramente no transitará, pero creo que es más un caminar hacia una estrategia política, porque ha fracasado en todas las otras, ¿no? O sea, es candidato al 2030,
víctima de su fracaso, de su situación, no porque genuinamente quiera Entonces, gobernar este país, ¿es ¿no? una finta desde tu punto de Sí, vista? yo creo que sí, porque es tratar de, y la presidenta lo lee perfecto, ¿no? Dice, no hay que politizar esto, no es un tema personal, es un tema con Hacienda, con el Estado, es decir, el agravio no es a la presidenta, que los ha tenido y ha actuado de manera violenta con la presidenta y otros personajes políticos, pero el agravio es con el pueblo de México en función de que no Exactamente. paga los impuestos, a ver, es como no nos hagamos bolas, ¿no? O sea, y creo que en ese sentido habrá que ver cómo reacciona el PAN, pero creo que es más bien un juego de ajedrez, una simulación para ganar tiempo, para jugar con las expectativas, ¿no? O sea, creo que está apostando eso cuando realmente, pues sí estamos viendo ya, tú lo señalabas, ¿no? El ocaso de un empresario, de un modelo de negocios fracasado en esta era neoliberal, ¿no? Así es, Azul. Bueno, después de ver el relanzamiento del PAN y después de ver todo lo que pasó con la candidatura de Xóchitl Gálvez, yo no descartaría nada. Sin embargo, sí creo que en este momento no hay grandes evidencias y más bien hay evidencias contrarias, digamos, a la posibilidad de que se genere esa fusión, esa alianza. Para mí es muy sintomático que en medio de toda esta campaña de Ricardo Salinas Pliego no haya habido un solo defensor. O sea, porque Leo Zuckerman habla y más bien se hace loco, ¿no? Como si no hubiera nada que impidiera a un Ricardo Salinas Pliego ser un candidato, ¿no? O sea, de entrada, pues es un gran deudor fiscal. Pero no sale a defenderlo. Nadie, No. O sea, nadie se ha comprado, y tampoco lo ha hecho el PAN, y creo que le saldría muy mal si lo hiciera, esta idea del Estado en contra de los pobres empresarios riquísimos que no quieren pagar impuestos, ¿no? O sea, eso en ningún acomodo está, y creo que hay un cálculo ya de que Ricardo Salinas Pliego es más bien una carga más que un valor agregado para un partido político, para un movimiento, o incluso mediáticamente. Es un pasivo, como diría Es un Diana, en pasivo, términos o sea, financieros si lo y vemos políticos, porque totalmente. políticamente Números rojos. tener de candidato a quien se la pasa expoliando a la mayoría de sus clientes con los intereses pues sí, de agiotista que tiene. Y se ve también mediáticamente, ¿no? O sea, la infodemia, la tergiversación de una narrativa editorial entra en descrédito y puede tener mucho descrédito, pero cuando se hace un nado sincronizado, empieza a tener un peso, ¿no? Claro. Y aquí tú sí ves a una TV Azteca totalmente desalineada de todo lo que está pasando en otros medios de comunicación con respecto a las otras agendas, porque él trae su agenda nada Así es. más que nadie está defendiendo, y con respecto a esa agenda justamente creo que nadie le ha querido entrar, así como, o sea, esto te quema, ¿no? Y sí te quema. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que más bien creo es que Ricardo Salinas Pliego está apostando más bien por esto que planteaba, que se planteaba aquí, que es, quiero ver si allá afuera me pueden defender de que, ¿no? O sea, a través de esas alianzas más bien internacionales. ¿Pero tú crees que le den para las alianzas internacionales? Porque la verdad, a ver, Ahí está Atlas Network. yo les quiero plantear pero- esto que hoy se lo leía a Carlos Loret en el Universal. Es interesante, ¿eh? Porque Loret plantea que es una ruptura definitiva del Una régimen. decisión, ¿no? Le llaman, ¿no? Le dice decisión o ruptura porque parecería que antes Salinas Pliego estaba muy cercano a López Obrador. López Obrador lo trata bien, lo incorpora, digamos, a su consejo de asesores, a sabiendas de lo que es Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Pero yo creo que más bien es una ruptura, y ahí quiero enlazar el tema con Zedillo, con el producto concreto del neoliberalismo mexicano que representa el modelo de negocios de Ricardo Salinas Pliego. Eso creo que es lo más fascinante en términos periodísticos y en términos históricos. Se está volviendo él Claro. la concreción y la individualización de este personaje
que dice que crea riquezas, que dice que crea empleos, pero en realidad lo único que hace es expoliar al Estado a través de concesiones y luego ni siquiera paga los impuestos como sí lo hacen otros, que también han sido modelo de concesiones empresariales. Y por si fuera poco, es esta mezcolanza del discurso conservador con el discurso libertario que lo coloca incluso más a la derecha que Javier Milei. Es una mezcla muy, muy extraña, pero tú querías comentar algo. Sí, coincido en que Salinas Pliego se ha convertido, digamos que en muy poco tiempo, o sea, en un proceso muy acelerado, justo a partir de esta buena relación que tenía con López Obrador, en el símbolo de lo grotesco del modelo neoliberal y en la manera en cómo estaban acostumbrados a negociar y a extorsionar y a chantajear al Estado. Creo que coincido, pero creo que también las formas en cómo lo ha hecho, creo que sí representa un desafío en términos distintos de que ningún empresario, digo, y me corregirán, creo que ha desafiado al Estado, al titular del Ejecutivo en los últimos años, como lo ha hecho Salinas Pliego, sí, pero también hay otros empresarios que forman parte de este grupo neoliberal que estaban acostumbrados a ciertas prácticas que pues simplemente han simulado mejor y han transicionado y navegado mejor la 4T. O sea, creo que, Claro. ¿no? O sea, es decir, creo que él sí es el símbolo, pero creo que hay otros que han simulado, es decir, ahí tenemos al Diablo Fernández, tenemos a Germán Larrea, o sea, creo que el mismo Azcárraga, ¿no? O sea, creo que han navegado mejor la 4T en términos de que son mejores empresarios y les interesa su negocio, esté quien esté, y se han sabido adaptar, ¿no? a las actuales condiciones. Y creo que el ingrediente que creo que también detona o echa a andar a Salinas Pliego puede ser que sí sea ideológico profundamente, que lo trae incluso del padre, ¿no? O sea, un carácter muy ultraconservador, de ultraderecha, ¿no? Que creo que eso sí le toca una fibra que tal vez a otros empresarios, ¿no? O sea, es lo que creo, ¿no? Y misógino. Sí, Porque claro. además el tema de la Sí, sí. misoginia de Salinas Pliego no es un descuido, es estructural. No hay una sola directora, Claro. importancia en todo el grupo Salinas, en todas las empresas que tiene, porque es un club de Toby. Entonces también él se enfrenta a una presidenta mujer a la que durante un año negó decirle presidenta, pero ahora sí, ahora que sí quiere negociar en lo oscurito le pone presidenta de México. En fin, vamos a un corte, ahorita regresamos. Regresamos a Debate Público, la transición del tío Richie al tío Lolo. Estábamos en la última parte del primer bloque porque se ríen. Está bonito, ¿no? Es un personaje que se vuelve el tío Lolo. Donde Emerson Segura nos estaba analizando que él era, digamos, la representación de un modelo empresarial, y que todo este intento ha profundizado su irrelevancia. Azul nos dice, no descarto yo nada, o sea, también todavía esto se está construyendo. Sí, pero por lo pronto no lo veo tampoco, ¿no? Exacto, pero también, Diana, querías tú hacer una acotación, ¿no? Bueno, pues rápidamente comentar que es una mala caricatura del neoliberalismo, ¿no? Ya Sí. al asumirse como víctima del Estado, yo creo que también va a pedir que los millonarios se les vea como grupos vulnerables, ¿no? Para que también se les apoye ahí en términos de justicia. Y sobre todo porque es interesante cómo él otra vez, ¿no? O sea, construye todo esto a partir de créditos al consumo, algo que es muy poco ético, pero aquellas obligaciones Exactamente. que sí tienen que pagar, o sea, no las asume, ¿no? Eso por un lado. Pero el otro también, esta falsa idea de la libertad, porque hoy también lo dijo muy bien la presidenta, hablar de libertad para ellos es hablar de libre mercado, porque una prohibió a sus empleados, a sus trabajadores, a quienes están sosteniendo ideológicamente sus argumentos, que no se usara lo que ellos llaman el lenguaje woke, ¿no? Es decir, que se asuman diferentes identidades exogenéricas, ¿no? Por ejemplo. Exactamente.
lo que comentabas, una persona muy misógina que no solamente ha atacado a la presidenta, también a algunas secretarias de Estado, ¿no? También a algunas periodistas que incluso pues podrían ser A hasta de la Sabina propia, Berman. a Denise Denise Dresser, Dresser. ¿no? A Que Denise. podrían parecer que son de la misma línea editorial. O sea, es una persona que no tiene escrúpulos, es una mala caricatura del neoliberalismo, pero es la imagen perfecta del PAN, del PRIAN y de la derecha. Pero también es una mala caricatura del conservadurismo, ¿no crees? Pues del conservadurismo y de todos sus aliados. Sí, a mí me parece que lo están haciendo, o sea, que ese viraje que quieren hacer a la ultraderecha no les está dando. No. La sociedad ya no está respondiendo. ¿Y tú crees que, Gustavo, que le pueda funcionar un acercamiento con el PAN o hay interés? No sé si se puedan acercar. Yo creo que la principal barrera que tienen para acercarse es que se enfrentan a 6 años de buena comunicación de López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, que los ha ubicado a ese sector del PAN, a ese sector de empresarios como Salinas Pliego, como deudores fiscales, como los resabios de un neoliberalismo que ha dejado en la pobreza a tantos millones de mexicanos, que nos ha dejado endeudado con el Fobaproa. 6 años de López Obrador y 1 año de la presidenta Claudia Sheinbaum han logrado esa educación política de millones de mexicanos que identifican ese sector político como gran parte de los beneficiarios de cómo esquilmaron al país durante los últimos 30 años. Me parece que es muy difícil que ante esa comunicación buena, un mal comunicador como Ricardo Salinas Pliego, un mal comunicador como sus canales de televisión, puedan revertir esa imagen que ya tiene el mexicano o los mexicanos de ese periodo neoliberal y de esas personas que lo representan. Yo sí les quería comentar esto, que ahorita me vino a la mente. No es el primer intento de un empresario muy rico o multimillonario, magnate, como le queramos llamar, de buscar la candidatura presidencial en México, porque en la elección del 2018, hay que recordar esto, frente al profundo derrumbe de José Antonio Meade y de Ricardo Anaya, incluso se buscó la posibilidad de que Carlos Slim fuera candidato presidencial frente a López Obrador. Y Slim coqueteó con la idea y finalmente se deslindó. Fue una idea evidentemente a pedido del entonces presidente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque era el derrumbe, es decir, veían venir el derrumbe. Esas condiciones que estaban en el 2018 ya no están en el 2025 y mucho menos van a estar en el 2030. En primer lugar, porque el proyecto de gobierno, de nación y económico de la Cuarta Transformación no está en crisis. Es decir, por más que quieran decir que el país está quebrado y que no sé qué, hay un consenso social a favor de este modelo, o una amplia mayoría para no hablar de consenso. Y en segundo lugar, tampoco están dadas las condiciones para reproducir o el fenómeno Berlusconi, que fue quizá el primer modelo de un empresario dueño de medios de comunicación que llega a la presidencia en Italia y destruye el sistema político italiano, ni Donald Trump, que es otro deudor fiscal, pero que tenía otras condiciones, ni tampoco Javier Milei. ¿O cómo ven ustedes esto? Yo difícilmente veo, la verdad, al final del sexenio, que Salinas Pliego siga vigente como empresario con el nivel de empresas y de diversos segmentos en los que ha diversificado su dinero. Creo que difícilmente va a concluir el sexenio con esa misma vigencia y con ese mismo capital. Y difícilmente veo que al final del sexenio pueda ser un candidato presidencial viable, ¿no? Yo sí percibo que esas dos cosas no podrían suceder. Y creo que ahorita respecto a lo que comentaba Azul, creo que es importante pensar quién arropa a Salinas Pliego, ¿no? O sea, un poco más allá de ciertos personajes, ¿quién de la clase empresarial está con Salinas Pliego? Hablábamos ahorita de los comunicadores. Yo creo que muchos comunicadores que están en Fórmula, que están en el Universal, que están en Reforma, pueden estar, digamos que alineados con Salinas Pliego, pero digamos que eso creo que no va a ser determinante.
creo que quien sí podría ser determinante, es decir, un bloque de empresarios encabezados por Salinas Pliego están haciéndole frente al proyecto de la Cuarta Transformación de la presidenta Claudia Sheinbaum y del eventual candidato o candidato presidencial en 2030, diría, bueno, hay algo, ¿no? Que eso sí pasó, nada más te interrumpo, Sí. con el neopanismo. Claro. Es decir, todos esos empresarios medios grandes que representaron el neopanismo en los 80s, con Francisco Barrio, con Ernesto Rufo, con el propio Manuel Cloutier, sí tenían un asidero electoral importante. Tan Sí, es así que Cloutier pues estuvo en segundo o tercer lugar, ¿no? En la campaña del 88. Sí, justamente Y de frente vehiculizaba, ¿no? Estos intereses en un momento muy difícil para el país, es decir, en cuanto a la alternancia, en cuanto a las voces públicas, ¿no? O sea, era muy específico que se iba a canalizar ahí. El mismo Vicente Fox, pues, viene de FEMSA, Exacto. ¿no? Felipe Calderón sí viene de una tradición más de partido político, pupilo de Castillo Peraza, ¿no? Pero creo que hoy difícilmente veo a grupos mediáticos y empresariales importantes que a veces están unidos, ¿no? Los empresarios con los medios de comunicación, respaldando a Salinas Pliego. Es decir, por más que estén en contra de la agenda del gobierno, de los cambios que está impulsando la presidenta Claudia Sheinbaum, veo muy difícil que ese vehículo para canalizar su descontento hacia la 4T sea Salinas Pliego, ¿no? O sea, creo que comparten su animadversión hacia el actual gobierno, pero difícilmente pues lo ven como una alternativa. Así es. ¿no? Sí, no, o sea, parte tiene que ver con que ha perdido el debate justamente en medio de una circunstancia que tú ya muy bien describiste, Genaro, que es cuál es el momento que está atravesando el país, en donde hay un reconocimiento de un proyecto político que está funcionando económicamente para la gran mayoría de la población. Eso es indudable. Luego hay otra parte que tiene que ver con sus méritos personales, porque incluso la derecha, digamos, parte del capital de la derecha tiene que ver con un asidero moral, ¿no? De vamos a pues medio que evangelizar, ¿no? Y entonces son ciertos valores, hay escrúpulos, hay religión, hay aquí. Estamos hablando de un personaje que sale completamente de ese encuadre, que no lo puedes poner como ejemplo ideológico de ningún valor moral, sino todo lo contrario, que desde el punto de vista empresarial además ha pues fracasado en varios niveles. Y que en esa medida, o sea, si no puede ser un factor de confianza desde ningún lugar, ni ideológico, ni empresarial, ni con respecto a la circunstancia social y política del país, pues entonces como que desde a dónde, porque incluso pensando ideológicamente, alguien que plantea su proyecto, alternativa política desde el lugar de esto que decíamos, ¿no? Su propio conflicto de interés, él solamente habla de sí mismo, o sea, no habla de nada que no tenga que ver con su deuda, con su propia bronca con el gobierno a partir de esa deuda. Entonces es muy fácil desmantelarlo como una alternativa porque obviamente la gente lo voltea a ver y dice, ay, papito, ya paga lo que debes, ¿no? O sea, Claro. esa es tu agenda es esquivar. Hay también aquí, y se los quiero comentar, una victoria cultural contundente de la Cuarta Transformación. Absolutamente. Esa victoria cultural es la separación del poder político y del poder económico. Ese planteamiento que fue quizá el primer gran mensaje de López Obrador, cuando toma el poder y cuando dice que este joven o esta persona también en Baja California le había pedido separar el poder económico del poder político y lo que se logró con eso, que además lo vio venir muy bien Carlos Slim, dijo yo, ¿para qué me voy a meter en donde no es mi terreno? Lo vio muy bien en el 2018. A Ricardo Salinas Pliego, que curiosamente él habla también de batallas culturales que hay que ganar, no ha entendido que esa es una de las batallas que el PRI, el PAN, MC, Morena, prácticamente todos los organismos políticos la están asumiendo. Hay que separar el poder económico del poder político.
Sí, pues es que no entienden ni la política ni el mercado, ¿no? O sea, la Exacto. política porque no ha podido Exactamente. generar empatía, precisamente por lo que comenta Azul. Fácil hubiera sido, por ejemplo, armarse un discurso y decir, bueno, ¿qué van a hacer los trabajadores, trabajadoras cuando yo no esté al frente, ¿no? Y entonces, un poco con esta condescendencia en términos laborales. Y no lo fue, no lo ha hecho y no lo va a hacer, o sea, porque está muy ensimismado y porque el ego es enorme. Y la otra es el tema de los mercados. Yo creo que también ahí los austriacos, ¿no? Los que están a favor del libre mercado, han de estar como muy decepcionados de uno de los adeptos de aquí de México, ¿no? Porque también un fraude total el tipo de mercado que él hace porque no hace innovación, no produce, no genera, es, insisto, esta clase de parasitismo corporativo diferente, por ejemplo, a la Él se tecnocracia. cree como muy innovador. Él dice que ha traído las bicicletas, las motocicletas, que las no las Itálica, produce él, claro. las Itálica, Sí. y las bitcoins, ¿no? Pero han sido todo parte del mismo sistema, ya no es operante, ya no es operativo, ¿no? Por ejemplo, si lo comparamos con Slim, que bueno, lo hemos ya puesto aquí sobre la mesa en varios momentos, por ejemplo, él sigue innovando, ¿no? En términos, por ejemplo, también tuvo una concesión del Estado que fue Telmex, pero supo muy bien generar como ese gancho, ¿no? Con su propio nicho y con su propio público y con la propia gente que le administraba ese servicio, ¿no? Ya después, por ejemplo, con las construcciones, Grupo Carso, es decir, le ha sabido entrar a otros temas, ¿no? Yo creo que ahí Salinas pues se quedó únicamente con la concesión del Estado, que además, otro punto poco ético, el hecho de utilizar las concesiones públicas de medios de comunicación en vez de informar para mal informar, ¿no? Y tergiversar cada una de las ideas que se supone tendría que estar precisando. Así es. Gustavo. Pues nada más destacar que también el éxito económico que pudo haber tenido Salinas Pliego, pues también se debe a un mercado muy cerrado, ¿no? Cuando tienes la segunda televisora en el país, pues es difícil que fracases. O sea, con que digas una cosa diferente a lo que estaba diciendo Televisa durante los últimos 20 años, la vas a hacer. ¿Cuál libre mercado? Exactamente, ¿cuál libre mercado? Y cuando entró un poquito de competencia, se echó a Canal 40 con el chiquihuetazo, todo el tiempo está tratando de meterle el pie a la competencia. En el tema del Internet, recuerdo en 2013 la reforma de telecomunicaciones, tú recuerdas mejor, se están aprovechando de la infraestructura de Telmex para llevar todo el Internet. O sea, ¿cuál No hay que libre olvidar mercado? 2011, la guerra de las televisoras contra Slim. Eso me acuerdo perfecto, porque además fue una cabeza de la jornada en 8 columnas, como Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Gallán, que lo embarca en esto, asociados en Yusacel, se enfrentan a el monopolio que ellos dicen de Carlos Slim, para que Slim no pudiera competir en la televisión de paga. Sí, En porque Triple los Play, hubiera claro. arrasado. Y lo han logrado, ¿ah? Es decir, ese acuerdo duopólico de fragmentar, a final de cuentas a quienes ha perjudicado es a las audiencias y a los usuarios, porque tenemos una televisión de paga carísima y malísima, ¿no? Y lo que significó terminar con el último baluarte de la separación de este matrimonio entre lo privado y lo político, que era la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Exactamente. O sea, acabar con esa relación. En 2 meses estamos viendo cómo recula Salinas Pliego, en 2 meses del nuevo Poder Judicial. Entonces también ahí hay una gran responsabilidad de este nuevo Poder Judicial de dar resultados, de también entender esta transformación en el mercado, en lo político, y no volver a caer en lo mismo, ¿no? O sea, en 2 meses. Y todavía está intentando pararlo, ¿no? Con esto de que, Bueno, ayer lo que quiso ninguno hacer. de los ministros ni ministras puedan discutir, o sea, ya paralizando o queriendo paralizar la Suprema Corte. Pues de hay un Justicia. delirio de grandeza ahí, o Un una delirio, especie como imagínate. de, pues ya, de irrealidad. Es decir, recusar a los 9 ministros porque él cree que están en contra de sus intereses, sin tomar en cuenta que esos 9 ministros y ministras son resultado de un proceso de reforma legal, constitucional y de un proceso electoral. Sí, solo creo que Gustavo ahí da en el punto en términos de la reforma judicial, ¿no? Porque esta supuesta cercanía o acuerdo que él tenía con López Obrador es que es como si Arturo Medina nos sentamos en la mesa y vale más un acuerdo de manos que firmado, ¿no? Y ya me habían dado la palabra de que me iban a rebajar, ¿no? O sea, Es una maravilla esa carta. o sea, es increíble porque justamente es como, bueno, un poco respecto a la reforma judicial, es entonces, ¿por qué el presidente López Obrador, si eran tan cercanos, ¿no? Y te iba a garantizar lo que él dice que le iba a garantizar,
pues mandó una reforma judicial justamente en el último tramo, con las implicaciones que tuvo en el legislativo, políticas, ¿no? O sea, no hay que olvidar justamente que el asalto violento al Senado en el marco del proceso de esta reforma judicial, ¿no? O sea, diversos frentes de esta reforma judicial. Bueno, podemos, digamos que pensar o sospechar quién estaba también detrás de esto, de que no le interesaba que se aprobara la reforma judicial y que apostó e invirtió dinero en eso, ¿no? O sea, creo que es lo que se le olvida, ¿no? A Salinas Pliego en este evento y en esta carta sobre, digamos que el elefante en medio de la casa, ¿no? Ni siquiera los sectores intelectuales, políticos, jurídicos que están o han estado en contra de la reforma al Poder Judicial desde el Plan C, están apoyando a Salinas Pliego. Es decir, no se volvió una causa. Salinas Pliego no es una causa de nadie, más que de él mismo, ¿no? Exacto. Ni siquiera de Donald Trump. Y ella habla también, creo que de la capacidad de López Obrador, la verdad, de lograr ver cosas, digamos que Sí, en muchos pasos, o sea, digamos anticiparse. que, o sea, esta capacidad de anticiparse, un poco ahora en el comercial del libro, ¿no? De la presidenta de los diarios de la transición, que justamente lo primero que le dice López Obrador cuando le llama, ¿no? Por el triunfo, es como, tenemos plan C, ¿no? Y las risas y demás, ¿no? O sea, digamos que el plan C implicaba carro completo, implicaba el Congreso, implicaban gubernaturas, implicaban reformas, ¿no? O sea, estaba en el centro de la votación como lo sospechábamos, ¿no? O sea, una disputa política, ¿no? Que se refrendó y que la ganó la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Claro, la ganó cuarta el transformación. movimiento que se fue articulando y se fue fortaleciendo en 6 años, no se fue debilitando. Exacto, eso Que es eso es lo más sorprendente. Eso es sorprendente en medio de un contexto latinoamericano en donde los modelos progresistas se han ido debilitando, como pasó en Argentina. Ni modos. Tenemos que hablar del tema argentino, aunque no llores por mi Argentina. ¿Tú lloras por la Argentina, Sí, Azul? lloro por Argentina. ¿Por qué? Bueno, pues estoy muy sorprendida en primer lugar. La verdad es que no esperaba nada, pero creo que se subestimaron muchas situaciones, ¿no? Sí. Que se estaban dando. Uno entendió que se estaba leyendo en Argentina qué horror que Milei fuera a Estados Unidos a venderle todo, ¿no? A cambio de unos pesos para endeudarse aún más. Y la verdad es que la lectura, sobre todo el respaldo que le da un Donald Trump, pues jugó muy duro en función pues, de un trauma que trae evidentemente la población argentina respecto a lo que significa que se caiga el peso, lo que significa que vuelva la inflación. Ahí hay una cosa que como que no tomamos en cuenta también, que es el hecho de que finalmente, como sea, a costa de muchísimas cosas, pero sí logró mantener la inflación de alguna manera contenida cuando venían los argentinos de estar atravesando periodos donde, o sea, media tarde ya había cambiado el precio de las cosas, ¿no? Así es. Entonces, creo que eso fue lo que finalmente prevaleció, o sea, que no se volviera a enfrentar una situación caótica a nivel económico, incluso por encima de todo lo que se está padeciendo por parte también de una gran porción de la población. Diana. Bueno, yo creo que ahí no podríamos entender el ascenso de Milei, el ascenso de la derecha, sin entender también las fracturas internas de la propia Sí, izquierda, ¿no? exactamente. Del propio progresismo, ¿no? Por ejemplo, ahí estaba escuchando ayer un análisis interesante con Juan Becerra, ¿no? Sobre el trotskismo, o sea, bueno, que si se hubieran, por ejemplo, nivelado la izquierda muy radical, la izquierda peronista y los trotskistas, hubieran podido ganarle a Milei, y no fue así, ¿no? La propia fragmentación y la propia historia pues nos dicen que pues las divisiones en la izquierda son los que más fortalecen a la derecha. Eso por un lado. Y el otro, pues a lo mejor también habría que evaluar, ¿no? ¿Cuáles hubieran sido, por ejemplo, los proyectos populares que entonces iba a impulsar la izquierda en Argentina, ¿no? ¿Cuáles eran las propuestas? ¿Conmovieron, no conmovieron? ¿Conectaron o no conectaron con una sociedad que también ya está pues prácticamente cansada, ¿no? de promesas y cansada de pues la inflación, de todo lo que además se dice de su país fuera de Argentina, ¿no? Entonces, con este chantaje económico que hace Donald Trump, con todo el poder mediático que además tiene Milei en el mundo, pues yo creo que fue una gran presión para el propio pueblo argentino, ¿no? Mira,
yo odio decir esto, pero le funciona a Trump. Es decir, esta coerción, este chantaje es quizá la nueva doctrina Monroe. Es anticiparse a una elección, meter la presión, o sea, asumir que ellos son el imperio y que Argentina es una colonia y que si no votan como él quiere, no hay 20,000 millones de dólares. Eso sí pesó en el voto de los argentinos que refrendaron al partido de Milei. Y por el otro lado, el sectarismo y esta fragmentación terrible del peronismo. Cristina Kirchner queriendo manejar el peronismo. En prisión domiciliaria. ¿Dónde? En prisión domiciliaria, exactamente como vimos que está sucediendo, que sucedió en Bolivia, donde Evo Morales, es el síndrome del necesariato, ¿no? Claro. Si no soy yo, pues que no sea nadie más, aunque sea mi enemigo, ¿no? El que vaya a ganar, ¿no? Sí, yo creo que sí es un experimento interesante el de Estados Unidos, aunque Argentina tiene una situación muy, muy peculiar. O sea, llevan casi 100 años en una economía distorsionada. Después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial, su economía, que es primaria, que era la exportación de oro, plata y carne, se cae porque Europa se cae, no hay economía en Europa, y entonces pierden toda esa capacidad de exportación, y viene el gandalla de turno, que es Reino Unido, a ofrecerles un préstamo a cambio de entregar ferrocarriles, de entregar cárnicas. Es buen punto eso. Entonces ahí empieza la distorsión de la economía argentina, porque ellos dejan de apostar por producir o por industrializarse, y van dependiendo cada cierto tiempo de préstamos de Inglaterra, del Fondo Monetario Internacional, y el que les otorga cierta estabilidad, ¿no? Y tú ya te llames como te llames Videla, Alfonsín, Macri, dependes de esa estabilidad que te dan los préstamos, y el pueblo argentino no encontró el fin de semana un aliciente para salir a votar en contra de Milei. Y por el contrario, pues sí tienes este préstamo que te va a dar cierta estabilidad los próximos meses, y ahí yo creo que está el atorón al pueblo argentino, que creo que no se puede replicar tan fácilmente en otros países de Latinoamérica, porque Argentina, y eso incluso habría que reconocerle al neoliberalismo, en México sí alcanzamos ciertos consensos. Tenemos un banco central que sí es independiente, que no se mete nada en el gobierno. El dólar es libre, o sea, tú puedes comprar, intercambiar dólares, no te fijan el precio del dólar. Sí. Y son cosas que en Argentina no tienen y que van generando un vicio de casi 100 años, ¿no? El hecho de que el Banco Central esté imprimiendo siempre pesos para alcanzar al dólar te genera inflación. No hay una credibilidad en el peso. La gente no puede ir a invertir en una moneda que va a estar perdiendo valor y que va a perder valor tu dinero. Entonces, es un ciclo, diría, una espiral viciosa que va llevando a Argentina al fondo y que es muy difícil de que salga. Le apostaron en 2023 a Milei porque dijo que con el shock, con la motosierra vas a empezar de cero. Creo que le apuestan a eso y dicen, ok, o sea, ya después de 100 años de esta locura. Sí, una solución así como fácil y rápida, ¿no? Pero no. Sí, y ahorita la posición me parece que es que podríamos estar peor, entonces mejor no le movamos, Claro. ¿no? Una cosa así. Tú estuviste en la Argentina, Emerson. Y justo en la primera elección de Milei, cuando gana, ¿no? Y bueno, creo que me gustaría detenerme en este tema de la fragmentación de la izquierda. No solo vemos una división de la izquierda peronista, kirchnerista, sino por otro lado, vemos una cohesión y una organización de la derecha. Claro. O sea, es decir, por ejemplo, estaba revisando los datos de las elecciones. En los 24 distritos de Argentina que estuvieron en disputa en estas elecciones, la Libertad Avanza fue en 24 juntos. O sea, es decir, implicó las fuerzas políticas de Macri y del PRO, o sea, por eso sale con Bullrich en la conferencia de prensa. Es decir, la derecha tradicional argentina con la ultraderecha encarnada en Milei y la hermana, prácticamente, ¿no? Y por otro lado, Fuerza Patria, es decir, la fuerza política peronista, solo se presentó como Fuerza Patria de manera conjunta en 14 de esos 24. Lo que decía Diana, ¿no? que no hicieron alianzas con los Y otros grupos. otros partidos políticos peronistas o de otras vertientes de izquierda
se presentaron en los 10 restantes, es decir, no fueron de manera conjunta, ¿no? Tan solo en la provincia de Buenos Aires, el peronismo perdió 256,000 votos, la Libertad Avanza gana 850,000 votos, ¿no? O sea, estamos viendo cómo la organización de la derecha a partir de un proyecto oligárquico, neoliberal y también intervencionista, o sea, colonialista por la relación con Donald Trump, pues digamos que aflora, o sea, avanza, ¿no? Y por otro lado vemos una izquierda dinamitada, donde el liderazgo más notorio, Axel Kicillof, difícilmente puede salir a dar cara a partir de que no hubo organización en las bases. Argentina también tiene una tradición de mucho corporativismo, de muchas organizaciones sociales de base, donde pues difícilmente pudieron, digamos que, salir adelante con los resultados. Se habla también de un análisis quirúrgico de las listas de los diputados que las hizo Karina Milei, ¿no? Frente a listas, digamos, que no fueron muy bien pensadas por parte del peronismo. Y yo creo que al final, pues como consecuencia tenemos el voto del miedo, ¿no? El voto donde ante la interrogante del día después, es decir, ¿qué va a suceder al día siguiente? Se va a disparar la inflación, se va a disparar el dólar, va a haber una crisis económica, va a haber caos, y digamos que esa especie de esquizofrenia también argentina hizo que pues, le dieran el apoyo a Milei en este proyecto político, y pues justamente creo que sí toca una fibra moral, ¿no? O sea, también de los argentinos. Es decir, un día después, ¿no? O sea, justo estaba revisando el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, el 27 de octubre, ¿no? O sea, claves del pasado que son, que no pueden volver, que no se están reinterpretando, cuando pues Milei, digamos que salió de la nada, por así decirlo, ¿no? Como un outsider. Así es. Azul, un minuto. Ya nada más diría, o sea, que me parece a mí que no nada más es la fragmentación de la izquierda, sino también la imposibilidad de presentar un proyecto alternativo cuando todavía estamos muy frescos del trauma que generó la situación en la que se encontraba, donde pues quienes estaban en el poder eran los peronistas, ¿no? O sea, la situación económica, justo esto que describe Gustavo, en donde, bueno, ahora es ¿qué me vas a ofrecer para salir de esta situación que ya tenemos heredada, que ya es un bucle, y donde cuando tú estuviste no salimos de ahí, ¿no? Entonces creo que ahí también pues no había para dónde hacerse, ¿no? O sea, es muy No hay una difícil. reinvención del modelo de desarrollo de Argentina, hacia dónde quiere ir, más que el modelo que ha vivido desde los años 80, que se agudizó esta cosa de dependencia estructural al FMI y al Banco Mundial, y ahora a JP Morgan, porque ese es otro capítulo que hay que ver. Cómo JP Morgan, prácticamente sus ejecutivos tomaron el control de la economía argentina. Eso es un modelo de golpe de Estado financiero sin militares. Por eso es importante lo que viene en el Congreso, porque en el Congreso las reformas de Milei es para reducir los derechos de huelga, para fijar las pensiones, seguir fijando las pensiones a la inflación, que va retrasada. Entonces los pensionados siempre van atrás de la inflación, siempre vale menos el dinero de los pensionados. Reformas para cobrar un impuesto sobre las ganancias de los trabajadores. O sea, son muchas reformas que van planteadas en contra de la clase trabajadora. Entonces también hay que ver cómo avanza con esta composición del Congreso esas reformas de Milei que van desde pues, de esos organismos internacionales. Así que es. no les gustan los... Pues se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, amigas, amigos, compañeros, compañeras. Nos vemos en la próxima emisión de Debate Público. Muchas gracias.